Debemos de saber que hay dos clases de fe. Hay una fe que es la fe natural y hay otra fe que es la fe sobrenatural. Y la fe natural la utiliza usted muchas veces sin darse cuenta de ello. Pero la fe sobrenatural debería usted de utilizarla dándose cuenta de ello, porque sí que es sumamente necesario. ¿Sabe que hay muchas personas que trabajan sin fe? Pues la persona que trabaja sin fe vive por pura presunción. Hay personas que tienen fe, pero no tienen obras, es decir, manifiestan que creen, pero sus obras contradicen sus creencias. Eso es pretensión. Pero hay otro tipo de personas que su fe es sin obras, totalmente sin obras. No hacen nada, aunque creen. Eso, dice la Biblia, es fe muerta. La verdadera fe, de la cual vamos a hablar hoy, es más que una creencia intelectual. La fe bíblica es un poder en acción, es decir, es insumergible. Y esa fe fue la que tuvo Noé en su tiempo. Y de esa fe tenemos nosotros que aprender este año para hacerle frente a todas las demandas de la vida. La fe insumergible. En una ocasión el apóstol Pablo le escribía a Timoteo y le exhortaba diciendo: Timoteo, tienes que mantener la fe y la buena conciencia, porque muchos naufragaron en la fe. Quiere decir que es muy fácil naufragar en la fe. Y las personas que viven en los mares o que viven de transportarse en barcos o en lanchas en los mares, en los ríos, saben las consecuencias de un naufragio. El apóstol Pablo en su vida tuvo que vivir varios naufragios físicos. Pero Pablo está hablando de los naufragios espirituales, es decir, cuando nosotros nos hundimos, nos ahogamos en medio de las tensiones y las dificultades de la vida. Hoy quiero hablarles acerca de la insumergible fe de Noé. Abramos la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo número 7. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Como ustedes pueden observar, este pasaje nos muestra acerca de la historia de Noé. Y esta es una historia que sucedió, que fue real. Para algunos dicen que fue un mito, pero no fue un mito. Es una historia verdadera. De hecho, los historiadores, científicos y antropólogos modernos nos informan que en todas las historias narrativas del mundo antiguo hay un relato acerca de este episodio, del diluvio. Y se puede imaginar usted lo que significó para Noé vivir en sus tiempos. ¿Usted se puede imaginar lo que sucedió en aquel periodo? Usted sabe que esas cosas nos impactan a nosotros. Vamos a trasladarnos un momento en la historia a ese periodo. Supongamos que hay los periódicos y las redes sociales que tenemos hoy. ¿Se puede imaginar usted cómo sería la vida de Noé en ese tiempo? ¿Qué habrían dicho los periódicos de aquel tiempo acerca de la construcción del arca? ¿Puede imaginarse usted, por ejemplo, las burlas y las mofas que hacían de Noé en sus redes sociales? ¿Puede imaginarse usted, y le puedo garantizar, que si Noé estuviera vivo en este tiempo, en nuestros días, lo llamaríamos de pronto intolerante?
Porque a lo mejor él afirmaba hoy que solo había una manera de librarse del juicio de Dios. Otros seguramente lo llamaríamos fanático a Noé, por declarar con convicción que todos hemos pecado y que debíamos de arrepentirnos porque venía un juicio inevitable sobre la faz de la tierra. Y sin la menor sombra de duda, le podríamos llamar fundamentalista o condenarlo de fundamentalista. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros diríamos en este tiempo que, oh Noé, usted es un hombre achapado a la antigua. ¿Se puede imaginar las caricaturas y las publicaciones en las redes sociales de un Noé contemporáneo? ¿Se imagina la burla, la crítica? Y no faltaría quienes lo llamarían Noé el predicador de calamidades, de desastres. La prueba de que esta historia es real, la de Noé, es que Jesús en algún momento, él mencionó ese evento. Mire lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo número 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si Jesús lo creyó y habló de este episodio, yo no tengo ningún problema en creer que el diluvio fue real y que Noé fue real. Hoy nosotros, en el mundo que vivimos, nos vanagloriamos de nuestros avances tecnológicos. Y debemos notar nosotros al leer la Biblia que mientras el arca que construyó Noé fue construida por unos aprendices, unos neófitos, el Titanic del siglo pasado fue construido por profesionales y mire lo que sucedió, ya usted y yo lo sabemos. Noé pudo haber sido un aficionado en la construcción de barcos o de barcas o de arca, pero sin lugar a dudas Noé fue tecnológicamente adelantado en el campo espiritual para confiar en el Señor. Y es que hoy estamos adelantados tecnológicamente, pero no nos adelantamos espiritualmente para confiar en el Señor. Y más en los tiempos que estamos viviendo. La humanidad ha tenido que experimentar grandes desafíos y grandes mortandades, pestes, por millones de personas que han fallecido. Pero ¿sabe una cosa? Hay extraordinarias historias de fe en la Biblia. Especialmente hay un capítulo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el cual se denomina los héroes de la fe. Si usted quiere conocer acerca de estos grandes hombres y mujeres de fe, la Biblia en ese capítulo hace mención de ello. Pero hay 4 cosas que quiero dejar en su corazón relacionadas con la fe de Noé para que mantengamos hoy nuestra fe a flote. Y que estas verdades que vamos a ver hoy nos ayuden a nosotros a tener fe insumergible. Es decir, que no nos deje hundir frente a las cosas que están sucediendo hoy. Días muy convulsionados. Según las estadísticas actuales que tenemos, ya casi, por poquito, cerramos el número de 100 millones de personas que han sido afectadas por esta pandemia. Es decir, 100 millones de casos confirmados. Nos dicen las estadísticas en este tiempo que hay 70 millones de esos 100 millones que se han recuperado. Pero de esos 30 que no, 2 millones se han ido a la presencia de Dios.
fallecieron. 2 millones de personas, cerca de 2 millones de personas han fallecido. Y tenemos en este momento 23 millones de infectados en el mundo, caminando o en los hospitales o en las clínicas. En nuestro país, las estadísticas nos dicen que cerca de 2 millones de casos hemos tenido en nuestro país. Cerca de 45,000 personas han fallecido. Es decir, que no hay un estadio en Colombia que albergue todas estas personas. O tal vez sí. Tal vez hay alguno que le caben 50,000 personas. Pero póngase usted a pensar la cantidad de personas que han fallecido. Y actualmente hay más de 100,000 infectados. Esa es nuestra realidad con respecto a esta pandemia que estamos sufriendo, que es una enfermedad que se está llevando a mucha gente. Y ya se nos informa que viene una nueva cepa que es mucho más agresiva. La Biblia habla de pestes y surgirán pestes y enfermedades en diferentes lugares. Pero además de esta pandemia, hay otros tipos de pandemia y cepas en el mundo espiritual que nos estremecen a nosotros, pero debemos hacerle frente con una fe insumergible. A este diluvio que nos está afectando y que nos amenaza en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, en lo social, tenemos que hacerle frente con esa fe que no se hunde fácilmente. Y es aquí donde debemos aprender de las decisiones de este personaje de fe. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice aquí este versículo que leímos al principio. Dice que por fe él creyó en las advertencias de Dios. Ese versículo 7 que leímos hoy dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él empezó a actuar. Fíjense que la Biblia nos dice que este hombre estuvo atento a las advertencias y las advertencias de Dios fueron por medio de la palabra. Dios le advirtió a Noé acerca del diluvio, de la tragedia mundial. Pero él nunca había visto un diluvio, ni siquiera él había visto llover sobre la tierra. Es que en ese tiempo no llovía. Noé nunca había visto ni siquiera llover. Por allá en Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6 nos dice cómo era la vida en ese tiempo. Dice, aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para cultivarla. Pero subía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie de la tierra como un vapor. Entonces, antes del diluvio no había lluvia, no llovía. Algunos eruditos bíblicos que han estudiado acerca del tema creen que había una especie de manto que cubría toda la tierra y mantenía la temperatura constante. Era como si fuera un efecto o un gigantesco invernadero. Así que Dios le advierte a Noé sobre algo que él nunca había visto. Y entonces Noé tiene fe en lo que Dios le dice. La advertencia de Dios vino por medio de la palabra de Dios. Las advertencias que tenemos nosotros hoy las tenemos en la palabra de Dios. Lo que pasa es que las personas muchas veces no leen la Biblia y allí encontramos todas las advertencias. Y fíjese que la palabra de Dios es muy importante. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que sin una palabra de Dios, usted no puede tener fe bíblica. Sin una palabra de Dios, no podemos tener fundamento para una fe bíblica. Fe no es un salto en la oscuridad. No, es un salto, es un paso en la luz de Dios. Cuando el Señor nos revela las cosas a través de su palabra, es un salto a la luz, es un salto hacia nuevas dimensiones
de protección de nuestra vida y de protección de nuestros amigos y familiares. Usted y yo debemos escuchar la palabra de Dios. No es algo que usted lo nombra y lo demanda. Es algo que usted y yo debemos creerlo y recibir lo que Dios nos dice o nos ha dicho o lo que Dios nos reclama para este tiempo. Y esto es muy importante. Usted no lo nombra, no lo demanda. Usted lo cree y lo recibe porque Dios se lo nombra, se lo dice, se lo reclama. Es decir, su palabra. Esto es lo que nos trae Hebreos 11:1 cuando dice allí ese pasaje que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y quiero que recuerde que aquí la palabra esperar no significa quizás, tal vez, o desearía que. Esperar significa una seguridad sólida. Y la Biblia describe la esperanza como el ancla del alma. La fe, la esperanza, el amor, el ancla del alma. Y la certeza, el ancla del alma, es algo sólido, algo a que aferrarse. Y la palabra certeza es la idea de algo firme, de algo sólido, algo que está debajo de nosotros sobre lo cual podemos pararnos. Por eso la esperanza, la fe es el ancla del alma, de nuestra mente, nuestra forma de pensar, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar nosotros esta firme seguridad, este anclaje? ¿Dónde? En la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver lo que Dios nos dice en su palabra para que creamos las advertencias de su palabra y nuestra fe no se sumerja. Dios comunica su palabra de dos formas. Primero, esta es la que nosotros tenemos, es la Biblia, la palabra escrita. Es la palabra en el griego logos. Y esta contiene los 66 libros de la Biblia. Allí está contenida la palabra de Dios, lo que Dios quiere advertirnos, enseñarnos y lo suficiente para que nuestra fe no se hunda. Pero hay un segundo término que es importante que lo tengamos en cuenta, es la palabra rema, que significa la expresión, la manifestación. Es decir, que cuando yo leo la palabra, el logos, la palabra de Dios, la Biblia, y oro, a medida que yo leo la palabra de Dios, Dios habla a mi corazón, a mi vida, y me da una palabra fresca, una revelación fresca. Esa es la palabra rema en el griego, que es una manifestación. Y esto no es solamente una palabra escrita, no, es una palabra que nos revela lo que Dios quiere de una forma personal que nosotros hagamos o actuemos en determinada situación. Y ya que estamos hablando de estos tiempos, tenemos que saber qué cosas y cómo hacerlo, cómo actuar. Y quiero darle unos versículos donde aparece esta palabra y es traducida como palabra, como logos. Efesios 5:17 dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Y por qué esta palabra, logos y rema, es tan importante para nosotros? Esta Biblia que tenemos, que la leemos y encontramos promesas y seguridad de parte de lo que Dios quiere para nosotros. Y luego cuando Él nos da su rema, su manifestación, nos habla sobre qué hacer, entonces decimos, oh, qué interesante. Recuerde cuando Jesús estaba en medio de la tentación, Satanás le lanza esos dardos de ataque a Él. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús frente a esta situación? Bueno, dice la Biblia que tomó la palabra. Usó la palabra como espada y le dice, escrito está.
No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra viva es la que necesitamos en este tiempo. Y esa palabra, al abrirla, Dios nos habla y nos enseña a vivir, cómo preservar la vida, cómo cuidarnos y cómo no naufragar en medio de tantos problemas y dificultades de estos tiempos. Observemos que Jesús usa la palabra como una espada, y esta es la palabra del Espíritu, el rema de Dios. Y ese rema de Dios es el que Dios está hablando en este tiempo a muchos hombres y mujeres de Dios, a muchos en nuestros hogares, a muchos hombres y mujeres de oración. Dios nos está dando una palabra sobre estos tiempos. La Biblia es donde nosotros encontramos la fe. Y cuando Dios toma la verdad de su palabra y la hace verdad en nosotros, es cuando nosotros la recibimos de forma personal. Sí, este es un libro, pero hay una palabra para mí que se aplica a mi situación en particular. Entonces, Dios está hablando continuamente. Si usted quiere oír la voz de Dios, abra la Biblia, léala y deje que Dios le hable a través de ella. Usted va a descubrir en ella una fe que se va a engendrar en su corazón y que no le va a permitir hundirse, naufragar en estos tiempos. Pero entonces, si Dios habla a nuestro corazón personalmente, y cuando Dios nos habla personalmente a nuestro corazón, nosotros tenemos que recibir esa palabra. Y entonces, con esa fe que recibimos a través de la palabra, esa fe va creciendo en nuestro corazón, en nuestra vida, y de una forma maravillosa, simple y sencilla, empezamos a escuchar su voz para tener fe. Eso fue lo que hizo Noé. Noé recibió las advertencias de Dios y tuvo fe. Para eso es la palabra de Dios, para acrecentar en nosotros la fe. Ahora quiero decirle el secreto de la fe insumergible de Noé. Porque obviamente esa fe fue impresionante. Dice que condenó al mundo. Su fe condenó al mundo. Y en el Nuevo Testamento dice que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Toda esta inundación de problemas y dificultades de la vida nos puede hacer hundir y naufragar. Pero vamos a ver cuál fue el secreto de Noé. Noé tuvo una fe maravillosa. La realidad es que esta fe de Noé fue el resultado del temor de Dios en su corazón, el respeto a Dios, el amor a Dios, a su palabra. Fue un hombre que le agradó buscar a Dios, fue un hombre perfecto, que buscó al Señor, que se apasionó por las cosas de Dios, amó a Dios con todo su corazón y halló gracia ante los ojos del Señor. Miremos nuevamente el versículo 7 de Hebreos 11, donde dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Y aquí está la clave de una fe insumergible. La palabra temor. Y el temor a Dios no es miedo. El temor a Dios es respeto, es reverencia, es obediencia a la palabra de Dios. Para muchos, la opinión de ser cristiano o de creer en el Señor es una religión basada en el miedo. Eso es la religión. Pero la vida cristiana no es una vida llena de miedo o de temor, sino que nuestra fe es una fe bíblica, basada en el temor a Dios, en el respeto, en la gratitud. El temor de Dios fue el fundamento de la fe de Noé y debe ser el fundamento de nuestra fe. ¿Sabe qué es lo malo de esta generación que estamos conviviendo? Lo malo de esta generación presente es que no tiene temor de Dios. Y voy a leer una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Romanos,
capítulo 3, verso 10 al 18, y quiero que escuche esta descripción y la compare con la sociedad actual en nuestros países del mundo. Mire lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, hay ruina y miseria en sus caminos, no conocieron el camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto es descripción de la generación que estamos viviendo hoy. Una generación que no tiene temor de Dios. Pero esto tiene consecuencias. Mire lo que nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 19. El Señor Dios de los ejércitos dice, tu maldad te castigará y tu apostasía te condenará. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber abandonado al Señor tu Dios y el no haberme temido. Este pasaje del profeta Jeremías nos menciona la realidad de una generación que se aparta del temor de Dios. Jeremías dice así lo que el Señor le revela. Tu maldad te castigará. Le está hablando al pueblo. Tu maldad trae castigo. Tu apostasía, es decir, decirle a Dios, no te necesito. Estamos escuchando acerca de una intención que tiene el mundo contemporáneo, nuestra generación de este tiempo. Y es una palabra que tiene que ver con nuestros celulares, nuestros computadores. Es la palabra reseteo. Entonces, cuando se habla en este tiempo acerca de las cosas de la vida, dicen que tenemos que llegar ahora a un reseteo mundial en todas las áreas. ¿Y en qué consiste este reseteo? Es decir, apagar todas nuestras creencias que hemos tenido hacia el pasado. Es decirle no al cristianismo. Es decirle no a Dios. Es decirle no a la economía como la hemos manejado. Es decirle no a la vida. Por eso se legaliza el aborto y se legalizan otras formas de vida. Porque la gente ya no quiere tener en cuenta sus viejas costumbres. Quiere supuestamente resetear su vida para vivir sin leyes y sin cosas que le aten a su vida pasada en los asuntos espirituales y morales. Pero dice la palabra, reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber abandonado al Señor tu Dios y el no haberlo temido. Cuando Noé creyó a Dios, la Biblia nos dice que este fue el secreto de él. Él tuvo temor de Dios, reverencia, estima, respeto a las cosas de Dios. Permítame rápidamente mencionar cosas que el amor de Dios hará en usted. Proverbios capítulo 22, versículo 4 dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Entonces, cuando leemos en la palabra de Dios esto que la gente busca y trata de prepararse y de renovarse y de renacer y de resetearse, etcétera, etcétera, para encontrar riquezas. ¿Quiere riquezas? ¿Quiere honra y respeto? ¿Quiere vida? Dice la Biblia que estas tres cosas
son la remuneración de ser una persona humilde y que teme al Señor. Entonces, cuando una persona tiene el temor del Señor, que esa fue la clave para que la fe de Noé no sumergiera y no naufragara en esas aguas profundas, el temor de Dios es importante. Y veamos algunas cosas que produce el temor de Dios. En Proverbios 16:6 nos dice que el temor de Dios lo primero que produce es una vida santificada. Dice así: con misericordia y verdad se expía la falta, el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Por el temor del Señor uno se aparta del mal. Por lo tanto, lo que la Biblia nos dice aquí es que podemos vivir una vida santificada, limpia, apartada, renovada, sin fanatismos, pero con unas convicciones profundas espirituales para nuestra vida y nuestro hogar, apartados de lo malo, respetando a Dios. Y dice aquí que con misericordia y con verdad se expía el pecado, se quita el pecado. Y con el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Cuando uno teme al Señor, se aparta de las cosas que no agradan a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 leemos: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. La segunda cosa que produce el temor a Dios es un conocimiento santificado. Es decir, que nuestra inteligencia y nuestra sabiduría queda perfectamente organizada cuando tenemos temor a Dios. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la disciplina, pero el temor del Señor es el principio del conocimiento. Si usted y yo tememos a Dios, respetamos a Dios y creemos lo que Dios dice en su palabra, empezaremos a ser inteligentes. Número 4. Proverbios capítulo 15, versículo 16. Es mejor lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro donde hay turbación. La palabra de Dios nos dice que es mejor lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro, que tener abundancias donde hay angustia, donde hay desesperación. En quinto lugar, el temor de Dios produce una adoración santificada. El Salmo 5, versículo 7, nos habla del rey David, el rey de la adoración. Él decía: pero yo, por la abundancia de tu gracia, entraré en tu casa y en tu temor me postraré hacia tu santo templo. ¡Qué interesante! El temor nos lleva a una adoración santificada, a una adoración pura. Y David decía: y en tu temor me postraré. En sexto lugar, el temor de Dios nos lleva a una salvación santificada. El Salmo 85, versículo 9 nos dice que David le decía a Dios: ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Salvación santificada. David lo asegura aquí: cercana está su salvación para los que le temen. Eso es importante, porque cuando uno tiene temor de Dios, está muy seguro en la salvación y en la protección de Dios. Número 7. Confianza santificada. Proverbios 14:26 dice: en el temor del Señor está la confianza del hombre fuerte, y para sus hijos habrá un refugio. Qué interesante este versículo que nos hace mención acerca de la confianza. Pero esa confianza no en nuestras fuerzas, sino confianza en Dios. Eso es confianza santificada. Dice que en el temor del Señor está la confianza del hombre y la mujer fuerte. ¿Quiere ser usted un hombre fuerte? Pues entonces
Temámosle a Dios, témale a Dios. Y dice que ese temor se va a convertir en que Dios sea el refugio de tus propios hijos. Cuando usted teme a Dios, la bendición de Dios está sobre usted y está sobre sus hijos. Número 8. También tenemos una visión santificada. El Salmo 25, versículo 14 nos dice: el secreto del Señor es para los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. ¿Qué nos quiere decir aquí esto? Que cuando nosotros vamos al secreto, cuando oramos y tenemos una intimidad con Dios, el Señor renueva nuestra visión. No lo que ven nuestros ojos físicos, sino los ojos espirituales. Se abren y los santifica. Y dice que el secreto del Señor es para ¿quiénes? Para las personas que tienen el temor de Dios. Y es a ellos, a los que primeramente les da a conocer su pacto, sus compromisos, sus promesas, sus propósitos para el tiempo que ellos estén viviendo. En noveno lugar está la liberación santificada. El Salmo 33, versos 18 y 19 dice: el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar el alma de ellos de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Los ojos, es decir, Dios está pendiente en su cuidado sobre las personas que lo aman, que le temen, que lo respetan. Y dice que sobre los que esperan en su misericordia para librar su alma de la muerte. En medio de la muerte hay vida. Cuando el Señor santifica nuestra visión, descubrimos la vida, la bendición y la abundancia sobre nosotros. Noé fue un hombre de fe, pero una fe insumergible. Ahí flotante, bien, constante, porque este hombre tuvo temor de Dios. Pero no solamente era temor de Dios, esa fe y ese temor de Dios fue acompañado de acción. La fe en acción en Noé fue lo que logró que él nunca se hundiera en medio de los problemas. Dice que habiendo escuchado Noé a Dios, él se puso a trabajar de inmediato. La Biblia enseña que la fe sin obras es muerta. No diga que usted tiene fe si no obedece. Fe es obedecer a Dios a pesar de las circunstancias y a pesar de las consecuencias. Concluyamos. ¿Desea usted ser un hombre o una mujer de fe insumergible? Empiece a poner en acción lo que Dios te dice. Reciba primero a Jesús como Señor en su corazón y como su Salvador personal. Tenga el temor de Dios, reverencia a Dios, respete a Dios y las cosas de Dios, su palabra. ¿Quiere usted no hundirse en medio de estos tiempos difíciles y flotar en las aguas, en medio de todo este caos? Tema a Dios. Recuerde lo que nos decía este versículo que leímos al principio. Hay riquezas, hay honra y hay vida, porque son la remuneración de la humildad y el temor de Dios. Pese a la gran inundación y diluvio de nuestro tiempo, hoy dígale: Señor, decido vivir por un fe, esa fe insumergible en el Señor. Y vamos a decirle al Señor: Señor, hoy quiero depender de ti, sentir el temor y el respeto por ti, y yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos asegura cosas, y aunque no las veamos así como Noé en su tiempo no conocía, llamo las cosas que no son como si fuesen. Señor, a través de esta fe santificada, donde nos vamos a apartar del mal, a través de este conocimiento santificado,
Sí, los insensatos desprecian la disciplina y la sabiduría, pero yo viviré en tu conocimiento. Yo quiero que este conocimiento tuyo, el conocimiento del Señor, es el que me va a hacer inteligente. Y por eso este conocimiento de ti es santificado. Señor, es mejor lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro donde hay angustia. Hoy, Señor, por la abundancia de tu gracia, Señor, tú me dices que entraré en tu casa y en tu temor me postraré hacia ti. Cercana está su salvación. Gracias, Señor, porque en ti está la confianza de las personas que han decidido ser fuertes. Amén. Después de haber escuchado este mensaje, quiero invitarle a que se conecte con la Iglesia Cristiana Plenitud. Estamos dispuestos a ayudarte a crecer en esta fe insumergible. Y confiemos en el Señor. Vienen tiempos maravillosos. Este es el año de la restitución para nosotros. Bendiciones para todos. Un abrazo muy cariñoso, muy afectuoso para todos y que el Señor nos siga bendiciendo.